Si sientes que estás atrapado, la verdad es dura pero liberadora. No estás atrapado. Estás de pie ante una puerta invisible, una puerta que nadie te ha enseñado a ver y mucho menos a abrir. La sensación de estancamiento, la vida estancada, el ciclo repetitivo. Todo esto parece un pasillo sin salida, pero es simplemente un mapa mental equivocado que te guía hasta el mismo punto. Hoy veréis esa puerta por primera vez, y cuando eso ocurre, todo cambia. Porque lo que desbloquea tu vida en 24 horas no es la fuerza, ni el valor extraordinario. Es un cambio de paradigma tan simple que resulta irritante. Si te quedas conmigo hasta el final, entenderás exactamente dónde se ha detenido tu camino, qué bloqueo interno te frena y qué puedes hacer hoy, antes de dormir, para desbloquear tu motor interno y comenzar un verdadero reinicio emocional. Hubo una etapa en mi vida en la que todo parecía seguir pasando, excepto yo. Me despertaba, hacía lo básico, cumplía las citas, pero por dentro estaba quieto, como alguien que vive en cámara lenta mientras el mundo funciona a toda velocidad. No era tristeza, no era pereza, era una parálisis silenciosa, una sensación de estar vivo pero sin moverse, como si mi cuerpo estuviera aquí, pero mi vida se hubiera quedado estancada en algún momento que no podía identificar. Durante mucho tiempo, juré que lo que me faltaba era motivación. Pensé que necesitaba un empujón, una frase característica, un plan nuevo y loco, pero nada funcionó, porque un día descubrí algo que lo cambió todo. No estaba atrapado en una situación, me quedé atascado con una idea tan sutil, tan arraigada, que ni siquiera me di cuenta de que bloqueaba mi camino, como un GPS anticuado que me obliga a repetir rutas que no llevan a ninguna parte, y por eso estoy aquí. El objetivo de este vídeo es sacarte de ese estado mental de prisión que quizá ni siquiera sepas cómo nombrar, usando claridad, historias reales y un cambio de perspectiva lo suficientemente práctico para que puedas aplicarlo hoy. No es teoría, no es un vacío de autoayuda, es una llave interna que me llevó años encontrar y que, cuando la convertí, cambió mi vida en menos de 24 horas. Quiero que, mientras me escuchas, te des cuenta de algo. Hay una puerta delante de ti. Y no tienes que esperar otro mes, otro año, otra etapa de la vida para atravesarla. Si aplicas lo que te voy a mostrar hoy, mañana te despertarás diferente. No porque todo cambie a su alrededor, sino porque finalmente algo dentro de ti se mueve. Se da cuenta, casi sin admitirlo, de que sentirse atrapado no viene de fuera. Nace como una confusión interna que crea un pasillo estrecho donde cree que no hay salida. Esta sensación de estancamiento hace que todo parezca un laberinto mental, como si la vida cerrada fuera un destino inevitable. Pero el mentor demuestra que esto es solo un truco de la mente. Una pared pintada como hormigón, cuando en realidad es una puerta invisible que se cruza con un simple cambio de paradigma. La sensación de impotencia parece disfrazada de lógica, pero no es más que una historia mal contada. Y cuando entiende esto, comienza un pequeño desbloqueo mental. Ahí es donde la imagen del coche con el motor apagado al caer tiene sentido. Parece que va a caminar. Parece que el mundo va a empujar, pero no lo hará. El motor está en silencio, como la motivación que duerme cuando el miedo a intentarlo habla más fuerte. Cree que no se mueve porque le falta fuerza, cuando lo que falta es la encendida, esa chispa que le recuerda que ahora es posible desbloquear, incluso en medio de la frustración acumulada. El mentor dice que es como intentar conducir solo mirando por el retrovisor. La ruta nunca cambia. Y eso, en sí mismo, explica por qué la persona vive en el mismo punto del ciclo repetitivo. Lo curioso es que la mente crea paredes perfectas, paredes pintadas con la pintura de la procrastinación emocional que ocultan la verdad. Nada de esto es real.
son solo sombras de la falta de dirección, dibujadas con precisión por el miedo a intentarlo. El mentor recuerda cuando él mismo pensó que estaba en un pasillo sin salida, cuando en realidad fue suficiente para girar la cabeza y notar otra abertura. Pero, atrapado entre expectativas y realidad, creía que estaba acorralado. El gran punto de inflexión llegó cuando entendió que rompería bloqueos internos solo con mirar con un poco más de claridad. Esta percepción lo cambia todo. Cuenta con sinceridad sobre una etapa en la que la vida se estancó, parecía una carga diaria, una asfixia mental que convertía cualquier pequeña decisión en un peso absurdo. Había opciones, sí, pero ocultas tras la niebla de la duda interna. Recuerda haberse despertado emocionalmente cansado, aunque no había hecho nada. Una crisis silenciosa que se prolongaba. Este periodo me hizo parecer que no sabía cómo empezar desde cero. Y precisamente por eso entiende también a quienes viven este mismo tormento hoy. La parte más curiosa de esta historia es que, mirando atrás, te das cuenta de que te detuvieron no por falta de oportunidades, sino porque tenías un mapa mental equivocado. Todo parecía un laberinto porque usaba la brújula de otra persona, intentando caminar por un camino estrecho que ni siquiera era suyo. El mentor explica que esta ilusión genera la terrible sensación de llegar tarde, cuando en realidad solo vas por una ruta confusa. Y cuando por fin vio que podía actualizar su ruta, como alguien instalando un GPS nuevo y anticuado, la vida volvió a respirar. Un simple reinicio emocional dejó espacio para el movimiento inmediato. Y es precisamente aquí donde el mentor comienza a abrir otra reflexión. Si la prisión invisible está construida en la mente, quizá haya una frase interna que alimente este laberinto. Una mentira sutil, repetida tantas veces que casi se convirtió en una regla silenciosa. Se da cuenta de que este es el siguiente punto en el camino, porque antes de desbloquear la vida, es necesario descubrir lo que, en su interior, dice que no puede desbloquearse. Y ahí es exactamente donde empieza a revelarse el siguiente tema. Hay una frase silenciosa que paraliza a más personas que cualquier obstáculo real. No puedo. Nace lentamente, como una duda interna, y crece hasta convertirse en un muro entero, aunque sea solo una sombra mental. El mentor explica que esta frase es la principal responsable de la sensación de impotencia y de la antigua historia de empezar y terminar. Y cuanto más cree la persona en esa voz, más fuerte se vuelve la parálisis emocional. Es como si cada intento chocara siempre con la misma puerta invisible. El cerebro, por increíble que sea, fabrica justificaciones perfectas para mantener a la persona en el mismo lugar. Justificaciones que suenan inteligentes, racionales, protegidas por la lógica de la vida bloqueada. Él dice: no lo hago porque no tenga tiempo, no empiezo porque no funciona, no insisto porque no es para mí. Y lo peor es que estas frases crean un pasillo sin salida, incluso cuando hay una salida. Esto alimenta la sensación de llegar tarde, generando más confusión interna y más expectativas frente a la realidad. Un ciclo repetitivo que agota. La analogía de la puerta sin llave lo muestra claramente. La persona empuja hacia el lado equivocado, se cansa, pierde energía emocional y concluye que la puerta no se abrirá, pero la puerta se abre, solo al otro lado. El mentor dice que ya ha experimentado esta asfixia mental, presionando con fuerza donde no era necesario, y cuando finalmente tiró en vez de empujar, el mundo pareció haberse desbloqueado de inmediato. Es en ese momento cuando el desbloqueo mental comienza a tomar forma. Luego propone un ejercicio sencillo pero profundamente eficaz. Identificar 3 frases internas que dicen: no puedo, puede ser, no soy capaz, no tengo talento, no tengo claridad. Al nombrarlos, la persona ilumina el mapa mental equivocado y empieza a ver dónde actualizar la ruta.
Este movimiento es casi la primera piedra que se retira de un río bloqueado. El mentor asegura que, al reconocer estas mentiras, la persona ya siente un suave reinicio emocional, casi imperceptible, pero real. Lo más curioso es cómo, tras esta conciencia, la persona empieza a darse cuenta de que nunca fue falta de fuerza, sino falta de dirección. La fatiga emocional proviene de luchar contra muros que no existen, mientras que el miedo a intentarlo construye narrativas cada vez más convincentes. Pero cuando empieza a abrir esas frases internas, como alguien que abre una maleta vieja, descubre que llevaba demasiado peso. Entonces surge una claridad mental que antes parecía imposible, y esta claridad es el comienzo de un cambio de paradigma que lo cambia todo. Y es precisamente aquí donde el mentor le dedica una sonrisa, una de esas que solo quienes han pasado por el laberinto comprenden. Sabe que, tras identificar las mentiras internas, llega el gran salto, darse cuenta de que la persona nunca ha estado encarcelada. Simplemente usé el mapa equivocado, y es a esta revelación, poderosa, transformadora, casi liberadora, a la que conducirá el siguiente tema. La revelación llega en un chasquido silencioso. Nunca fue realmente arrestado, simplemente estaba usando el mapa mental equivocado. El mentor explica que la sensación de estancamiento nace cuando la persona intenta caminar con coordenadas antiguas, como si siguiera un guión que ya no corresponde al lugar donde está. Esto crea la impresión de vida atascada, como si el camino estrecho fuera la única opción. No es falta de habilidad, es falta de dirección, y esta realización abre un nuevo espacio dentro de la mente. Compara esta experiencia con un GPS anticuado que intenta llevar a alguien a una dirección que ya no existe. El resultado siempre es el mismo: replanificar ruta, replanificar ruta, replanificar ruta, hasta que surge la sensación de llegar tarde, aunque no lo seas. Esto se desgasta, genera fatiga emocional y alimenta la duda interna. El mentor dice que, como con el GPS, a veces la solución no es acelerar, sino actualizar la ruta. Eso por sí solo empieza a abrir el camino sin esfuerzo extra. Y aquí aporta su propia experiencia. Hubo un tiempo en que insistía en seguir la misma ruta, repitiendo decisiones que no tenían sentido, atrapado en un laberinto mental que parecía no tener salida. Pensaba que tenía que esforzarme más, esforzarme más, esforzarme más, cuando en realidad solo necesitaba mirar el mapa con otros ojos. Cuando se dio cuenta de esto, hizo un ajuste sencillo, casi obvio, y todo despegó en pocos días. Un verdadero reinicio emocional, uno de esos que cambian la respiración. Este cambio de paradigma tiene un impacto inmediato. La mente abre espacio, como un río bloqueado al que finalmente se le cae la primera piedra. La energía vuelve a correr. La claridad mental parece la luz que se enciende en un pasillo oscuro. Y cuando entiendes esto, te das cuenta de que no se trata de cambiar el mundo entero, sino de cambiar la forma en que interpretas tu propio camino hoy. El mentor dice que este tipo de desbloqueo mental suele ser rápido, casi siempre en menos de 24 horas. También refuerza que actualizar el mapa interno no es abandonarlo todo, es alinear la intención con la dirección. Cuando la persona elige un movimiento inmediato, aunque sea pequeño, rompe viejos patrones y comienza a desbloquear la vida. La duda interna disminuye, el miedo a intentarlo pierde fuerza y la sensación de impotencia da paso a una profunda claridad. Es increíble cómo a veces un simple giro en la ruta libera años de frustración acumulada. Y mientras habla, está claro que la siguiente pieza del rompecabezas es descubrir qué es lo que realmente se interpone. Porque ahora que la persona ha entendido que no está atrapada, solo queda identificar qué obstáculo real debe eliminarse para que el movimiento siga fluyendo. Eso es exactamente lo que el siguiente tema empieza a revelar.
con una precisión casi quirúrgica. Ya se ha dado cuenta de que en realidad no estaba atascado, pero ahora necesita entender por qué. Entonces, no puede seguir adelante. El mentor explica que el verdadero obstáculo no es el miedo, la pereza ni la falta de motivación, sino la confusión interna. No saber qué paso dar primero genera una especie de parálisis emocional que consume más energía que cualquier trabajo real. Esta sensación de estancamiento crea la ilusión de un pasillo sin salida, y es precisamente esta ilusión la que hace que la vida cerrada parezca permanente. La falta de claridad crea una niebla espesa, casi laberíntica, donde todo parece urgente y nada parece posible. La persona siente la asfixia mental típica de quienes intentan caminar a ciegas, sin saber si avanzan o retroceden. Esta falta de dirección es la principal fuente de la sensación de llegar tarde, y cuanto más intenta organizar todo a la vez, más aumenta la frustración acumulada. Es como intentar abrir un camino, empujando 10 puertas a la vez. El mentor cuenta una microhistoria de alguien que vivió caminando en círculos. La persona dijo: empiezo y paro, siempre paro en el mismo punto. Cada vez que intenté cambiar hoy, intenté cambiarlo todo: hábitos, trabajo, rutina, proyectos, y fracasé. No por incapacidad, sino porque nadie puede mover un edificio entero empujando todas las paredes a la vez. Esta persona estaba atrapada entre expectativas y realidad, asfixiada por el cansancio emocional. Y por supuesto, nada cambió. Explica que el verdadero desbloqueo mental no viene de grandes planes, sino de una profunda claridad sobre cuál es el siguiente movimiento inmediato. Un paso único, pequeño y específico, que crea dirección. La mente humana responde mucho mejor a un camino estrecho que a una carretera demasiado ancha. Cuando la persona define solo una acción, solo una, el miedo a intentarlo disminuye, y la sensación de impotencia pierde la voz. Esto crea un efecto de desbloquear ahora, y de repente todo parece menos pesado. La confusión interna comienza a disolverse y la persona siente un suave reinicio emocional, como si por fin estuviera respirando de nuevo. Se da cuenta de que no llegó tarde, solo intentaba cargar con demasiada carga. El mentor describe que este momento es casi mágico. Cuando se enciende la claridad, incluso los problemas antiguos parecen menores. Es como quitar la primera piedra de un río bloqueado. El agua vuelve a fluir sin esfuerzo, y es precisamente en ese momento cuando el mentor sonríe, porque sabe que ahora viene la parte práctica. Una vez que has identificado el verdadero obstáculo, la confusión interior, es hora de actuar con intención, y existe un método sencillo, directo, casi infalible, para dar el primer paso y romper viejos patrones. Este método es la siguiente pieza del viaje, una pieza que parece pequeña, pero que lo cambia todo. El mentor respira hondo antes de revelar el método más sencillo y poderoso para desbloquear vida, el método de la primera piedra. Explica que cuando la persona vive con una sensación de estancamiento, confusión interna y una vida estancada, intenta resolverlo todo de una vez. Pero el cerebro no funciona así. Necesita un movimiento inmediato, algo pequeño, específico, casi simbólico. Una acción que le dice al cuerpo y a la mente: empezamos de cero. La analogía del río bloqueado lo aclara todo. Imagina un río asfixiado por piedras, ramas, barro. La persona intenta eliminarlo todo a la vez y se cansa, se rinde, siente parálisis emocional. Pero si solo coge la primera piedra, el agua encuentra espacio, empuja el resto y el flujo vuelve de forma natural. Es el mismo proceso en el desbloqueo mental. Un pequeño paso abre el camino y crea una claridad profunda. Es un reinicio emocional en tiempo real. Da ejemplos prácticos para que nadie se quede atascado en el cómo empezar. Si el dolor es profesional,
La primera piedra puede ser enviar un correo electrónico que lleves semanas evitando. Si es emocional, podría ser escribir una página sobre lo que sientes, solo para organizar el laberinto mental. Si es una carrera, puede ser actualizar tu ruta y hablar con alguien de la zona a la que quieres entrar. Si es la vida personal, puede que solo sea ordenar un cajón, solo para romper patrones de inercia. La clave es actuar con intención. La primera piedra funciona porque rompe el ciclo repetitivo de arranque y parada. Reduce el miedo a intentarlo, debilita la duda interna y destruye la sensación de impotencia. El mentor explica que el cerebro interpreta la acción, incluso una pequeña, como una señal de un cambio de paradigma. Es como arrancar el motor de un coche parado en el descenso. De repente, todo lo que parecía pesado empieza a moverse. Lo que era asfixia mental se convierte en movimiento inmediato. Y cuanto más practica una persona este método, más se da cuenta de que las grandes transformaciones ocurren con pequeños pasos. La frustración acumulada disminuye, la fatiga emocional se alivia y el laberinto mental comienza a organizarse. Es increíble cómo quitar esa primera piedra abre caminos que antes ni siquiera eran visibles. Cómo empezar desde cero ya no es una idea abstracta y se convierte en algo posible ahora, hoy, sin dramas ni presión. Y el mentor sonríe porque sabe que hay otro nivel. Una vez que entiendas el poder de la primera piedra, es hora de aprender a cambiar en 24 horas. Un proceso rápido, directo y profundo que cualquiera puede aplicar. Promete que este siguiente paso mostrará cómo una simple secuencia de decisiones puede reprogramar la mentalidad en un solo día. Y eso es exactamente lo que revela el siguiente tema. Dice que ahora que la persona ha comprendido el poder de la primera piedra, llega el paso más liberador, el cambio en 24 horas. El mentor asegura que este proceso no consiste en transformar toda la vida en un solo día, sino en crear un reinicio emocional tan fuerte que la mente entienda: estoy tomando el control. Es como reprogramar la mentalidad pulsando un botón interno, y cuando esto ocurre, el desbloqueo mental es inmediato. La sensación de vida estancada empieza a perder fuerza poco a poco. El primer paso es sencillo: identificar la zona donde la sensación de estancamiento es más fuerte. Puede ser carrera, salud emocional, relaciones, propósito. El mentor dice que cuando la persona elige solo un área, la confusión interna disminuye. Comienza a formarse una profunda claridad. Es como iluminar una parte específica del laberinto mental. De repente, ves una puerta invisible que siempre ha estado ahí. Esto elimina parte de la asfixia mental y abre espacio para desbloquear el camino. Luego, le pide a la persona que nombre la mentira interna que ha estado repitiendo. No tengo tiempo, no puedo, no va a funcionar. Siempre bloqueo en el mismo punto. Estas frases alimentan la sensación de impotencia y el ciclo repetitivo. Cuando la persona identifica la mentira, rompe patrones que estaban ocultos, casi automático. Es como apagar el GPS anticuado y finalmente mirar el mapa mental equivocado. Sinceramente, eso por sí solo crea un movimiento inmediato. El tercer paso es reescribir la frase para que sea una verdad funcional. En lugar de "no tengo tiempo", la persona puede adoptar "puedo empezar con 5 minutos". En lugar de "no soy capaz", "puedo aprender lo que falta". Eso se está desbloqueando ahora. Un simple intercambio interno que sustituye la frustración acumulada por claridad. El mentor dice que esta reescritura es la clave interna que desbloquea el pasillo sin salida. Es el momento exacto en que el motor apagado vuelve a rugir. El cuarto paso es colocar la primera piedra hoy. Algo pequeño, directo, específico. El mentor refuerza que no se trata de resolverlo todo, sino de romper el estado de parálisis emocional. Esto rompe el ciclo de arranque y parar, reduce la procrastinación emocional y muestra al cerebro que hay movimiento real.
La sensación de llegar tarde empieza a evaporarse. En unas horas, la vida deja de parecer un laberinto mental y empieza a parecer un camino estrecho, claro, simple, posible. Finalmente, pide algo que mucha gente subestima: dormir con la sensación de moverse. El cuerpo registra esta sensación como una victoria, y el cerebro entiende que es posible romper bloqueos internos. Cuando despiertas, la identidad activa, esa versión que actúa con intención, es más fuerte. Y aunque el proceso dure solo 24 horas, crea un nuevo patrón interno, capaz de desbloquear vida día tras día. Y es precisamente en ese momento cuando el mentor lo sabe. El camino está listo para ser atado, pero la introducción, la conclusión y el impacto final siguen ausentes. No estás atrapado. Nunca lo fue. Simplemente creyó, durante demasiado tiempo, que lo era. Creía en el pasillo sin salida, en el mapa mental equivocado, en el peso de la estancación que parecía demasiado real para ser cuestionado. Pero ahora has visto la puerta, y cuando lo ves, ya no puedes fingir que no lo viste. Hoy tienes el mapa, la clave y el primer paso. No es el mapa perfecto, no la llave mágica, pero suficiente para romper el patrón, actualizar la ruta y mover el motor interno que había estado apagado tanto tiempo. Y este movimiento, por pequeño que parezca, tiene la fuerza para crear una línea temporal completamente diferente mañana. Porque la vida se desbloquea así, en el detalle que lo cambia todo. Recuerda esto: hoy no se trata de resolver toda tu vida. No se trata de sanar todas las heridas, borrar todas las dudas o eliminar todos los miedos. Se trata de desbloquear. Una vez desbloqueado, aparece el camino. Lo que antes parecía amurallado se convierte en un camino. Lo que antes parecía caos se convierte en claridad. Y lo que antes parecía imposible se convierte simplemente el siguiente paso. Ahora quiero saber de ti. ¿Dónde me estás escuchando ahora? ¿Y por qué puerta decidiste entrar después de este video?